que quiera. Tenía un programa para controlar una sesión. ¿Cómo? ¿Ah? No, pues programar. Nosotros vimos bueno. Sí, no me acuerdo. Ah, pues. No, que ya se acabó. Listo, Fernando, ahora sí. Aquí el disco, a ver si tiene. Se lo manda si está infectado. Si está infectado, no infecta. Si está infectado, no Yo te mandé a revisar la foto. ¿De la compré en el pueblo? ¿Sí? ¿Cuánto vale el antivirus? Vale. Mango de Belli. Vale como 60 pesos. 60. Dale. ¿A dólares? No, La China lo vio, papá se lo regaló. Le van a pelar y capaz de... Sí, pues, para la ensalada después para el domingo como desayuno. Y aparte también de la China. Me paso eso los Yo tengo el tiro con esos gratuitos, ese abajo. No es igual, lo que pasa es que todos los
A ver, ¿ayuda acá? Es como algo parecido Veamos qué es lo que hace. Si quiere ponga la maleta porque muy grabada. Está complicado, que ya que lo mismo. Vamos a trabajar un pequeño sector de un municipio donde existe una red de alcantarillado. Y nuestra tarea es complementar el sistema de alcantarillado para este sector en particular. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un sistema existente que va a ser un problema con el que se van a encontrar con mucha frecuencia, donde tenemos un colector donde vamos a entregar las aguas recogidas en nuestro sector y debemos hacer un diseño de tal manera que sea completamente compatible con el sistema. Bien, entonces vamos a iniciar acercándonos a nuestro sector particular. ¿Qué necesito tener definido? Necesito tener definido las manzanas o las zonas donde van a estar las viviendas y las vías por donde van a construirse los sistemas de alcantarillado. Entonces tenemos que atender por esta vía, por esta y por esta para entregar a ese pozo existente, el cual va a llevar hasta este colector existente que tiene una condición de descarga. Entonces vamos a acoplarnos a ese sistema. ¿Qué requerimos además? Las curvas de nivel. En este caso vamos a tener curvas de nivel cada 10 centímetros. ¿Por qué? Pues porque es un terreno demasiado plano. Entre más plano sea, más detalle en altura requerimos para poder hacer un diseño adecuado. Bien. Lo primero que vamos a hacer es definir un trazado del sistema de alcantarillado de aguas negras. Entonces hay que atender esta vía, esta y esta, por lo tanto vamos a colocar un pozo inicial, otro pozo inicial y otro pozo inicial, de donde van a salir sendas colectores que vamos a unir estos dos primeros en un pozo de inspección, luego vamos a unir este colector con este en otro pozo de inspección y finalmente vamos a terminar entregando en el existente. Entonces pues el trazado no lo definen en el caso del sistema de alcantarillado sanitario las calles y las carreras de la zona de estudio. Fíjense que mi sistema está trazado no por el eje de la vía, sino por la mitad de la calzada de una de esas vías. Está cargado hacia un lado para evitar interferencias con el sistema fluvial que más adelante vamos a definir. Bien, el paso siguiente es determinar las áreas
servidas, las áreas aferentes. Bien, toda la construcción de esta manzana que tenga frente hacia esta vía debe estar tributando hacia el colector existente. Entonces, esta área no va a ser atendido por nuestro sistema. Generalmente vamos a empezar de los pozos o de la intersección con otros sistemas con vértices para poder empezar a definir polígonos de área de atención. Este polígono va a contemplar todas las viviendas que tengan frente hacia esta vía de lado y lado de la calle. Aquí queda más claro, sobre esta calle 84 vamos a tener en esta manzana viviendas con frente hacia acá y en esta con frente hacia allá. Entonces parto de este vértice y voy a trazar por las esquinas unas líneas que van a llegar hasta las medianas de estas áreas. Por esta vía levanto, por este paramento, levanto una mediatriz y donde se me intersecte voy a generar un sector del polígono. Y lo mismo voy a hacer acá, levanto una mediatriz y luego voy a unirme con el vértice existente, quedando definida un área de servicio. Lo mismo para esta vía, voy a tener esta zona de servicio, para esta vía voy a tener este polígono de servicio y para esta, este polígono de servicio. Entonces las cosas van a ser relativamente simples. Si ustedes tienen el registro predial exacto de cómo son las distribuciones de las viviendas dentro de su zona de estudio, por ejemplo, si tuviésemos la división de cada uno de los predios de esta vía, podríamos tener mayor claridad sobre cómo van a ser atendidos. Si tienen frente hacia acá, pues todo este polígono me va a entregar a este colector. Si tienen frente hacia los dos lados, entonces me toca definirlo por una especie de bisectriz a esa esquina. Bien, una vez que se han definido las áreas de servicio, las medimos. Esta tiene 1567 metros cuadrados, esta 1296, esta 1423, esta 1932 y esta 1665 metros cuadrados. Entonces ya tenemos áreas aferentes a nuestro sistema. A continuación vamos a determinar cuáles van a ser las longitudes de cada uno de los colectores y cómo van a ser los ángulos de deflexión. El ángulo de deflexión tiene que ver con el ángulo que tiene que resolver el flujo. Entonces, si estoy definiendo el ángulo de deflexión de este colector hacia el colector de salida, el flujo viene en este sentido y tendrá que deflectar este ángulo. Ese es el ángulo que debo medir. En este caso son 90 grados. Entre este alineamiento y el alineamiento saliente quedaron definidos de tal manera que están sobre la misma línea, por lo tanto su ángulo de deflexión es 0. Para este colector que tiene que salir hacia acá, de acuerdo a la ubicación de los pozos, si este es el alineamiento, el ángulo de deflexión será este, que creo que son como 92 grados. Este, este no tiene la misma línea de salida de este, pero ahí no está claro. Tiene este ángulo de deflexión, que también debe ser medido. ¿Cuál más me hace falta? El ángulo de deflexión de este tramo hacia el colector existente es este ángulo. Entonces todos esos ángulos de deflexión los debo medir, lo mismo que las distancias entre ejes de pozo de cada uno de los colectores. Esos van a ser los datos básicos. Entonces, en resumen, debo tener un trazado definido, las áreas aferentes
medir las áreas aferentes, medir la longitud entre ejes de pozo de los colectores y medir los ángulos de deflexión del flujo. Esos van a ser los elementos básicos para poder empezar a hacer un diseño. Bien, vamos a darle nomenclatura. Vamos a definir este como el pozo 1, este como el pozo 2, este será el pozo 3, el pozo 4, el pozo 5 y el existente lo vamos a llamar pozo 6. Entonces nuestro primer tramo será de 1 a 3, el segundo de 2 a 3, este será de 4 a 5, este de 3 a 5 y este de 5 a 6. Entonces quedan nombrados todos los tramos de colectores para poder asociar a ellos la información levantada. Luego, vamos a hacer unas tablitas de cálculo para determinar el trazado y los caudales de diseño y luego propiamente la hoja de diseño. Vamos a empezar con una hoja de datos básica. ¿Qué debo tener definido previamente? Debo definir el material que voy a utilizar para el sistema de alcantarillado. Y para eso tenemos esta tablita donde están los coeficientes de rugosidad de la fórmula de Manning para diferentes materiales. Bueno, después vamos a tener que cambiar. Bien, entonces una tabla donde tenemos definido, de acuerdo al material, el coeficiente de rugosidad de cálculo. Es un coeficiente de rugosidad de cálculo. Los coeficientes de rugosidad cambian con el tiempo. Los diferentes materiales reaccionan con el agua que está circulando sobre ellos y van a presentar biopelículas, van a sufrir desgastes y la rugosidad va a cambiar con el tiempo. Ustedes deben tomar unos rangos de coeficiente de rugosidad que tengan en cuenta esos elementos. Entonces normalmente van a encontrar en sus manuales unos valores de referencia que ustedes pueden utilizar o pueden utilizar algunas variaciones sobre ellos. Luego vamos a establecer, de acuerdo al material, aquí escogí GRES, vamos a utilizar .014 de coeficiente de Manning y voy a tener un catálogo de las condiciones de la tubería del material escogido de uno de los fabricantes que se consiguen en el mercado. Entonces estas tuberías de GRES vienen desde 102 milímetros, también viene de 152, de 203, de 254, de 305 milímetros de diámetro. Aquí están los diámetros exteriores de acuerdo a la pared el espesor de la pared de la tubería que utilice ese fabricante. Como dato adicional, la longitud de cada tubería, y en muchos casos es interesante tener el peso por metro lineal para poder establecer cuál es el volumen en masa o en peso o en volumen que pueden determinar para un transporte. La capacidad que tiene un cierto camión que ustedes definirán en su presupuesto para poder transportar esas tuberías. Eso es, digamos, útil cuando vayan a hacer costos y presupuesto del sistema, que eso pues es materia de otro curso de sus asignaturas obligatorias. ¿Qué necesitamos además? Necesitamos los coeficientes de pérdida por cambio de dirección de acuerdo a los radios de curvatura y al régimen de flujo supercrítico o subcrítico que vimos en la presentación. Y también es conveniente determinar los espesores de las cámaras de caída y de las cámaras de conexión del sistema para tenerlo en cuenta en el diseño. Bien, una vez definido eso, vamos a hacer una tablita de cálculo como esta.
porque en principio me interesa esta parte. Debo tener clara la población del municipio total, la población proyectada en la cabecera municipal, que es donde vamos a hacer el diseño, la extensión del municipio, la extensión aproximada del casco urbano, para poder determinar la densidad del proyecto como una referencia, la densidad general del municipio, incluyendo zona urbana, y esta es la densidad urbana, de acuerdo al caudal, a la población proyectada. Bien, entonces en mi ejemplo, el municipio es de 32.812 hectáreas, definido por el perímetro de servicios, y la población proyectada fue de 2.829 habitantes. En el POT se encontró que la densidad de saturación es de 48 viviendas por hectárea, de acuerdo a la planificación que definieron, y que las viviendas típicas permitidas son unidades de 2 pisos, en los que según las características socioeconómicas pueden vivir hasta 8 personas por vivienda. Eso quiere decir que la densidad de saturación es de 384 habitantes por hectárea. De acuerdo a la proyección de la población y a la extensión del perímetro urbano definido en el POT, la densidad es de 86.22 habitantes por hectárea, mucho menor que la densidad de saturación. Entonces debemos hacer una definición de densidad del proyecto. Entre este valor de densidad para la población proyectada de 86 y el de densidad de saturación de 384, ¿qué van a escoger? Acuérdense que dijimos que esto era para 25 años y esto es para cuando hayan construido y densificado completamente esa zona, que puede ser relativamente antes o puede ser después, dependiendo de cómo sea el desarrollo. Si eso lo coge un urbanizador en un 2x3, a la vuelta de 2 años ya lo tiene completamente urbanizado. Si eso, no sé, es lotes que van vendiendo y la gente va construyendo, se puede demorar 30 años, 35. Muchas cosas pueden pasar. Entonces nos toca tomar un partido. Escoja usted porque están todos muy pensativos, pero no dicen nada. Yo diría que 350. 350. Listo. Entonces vamos a adoptar 350. No necesariamente lo va a dejar a saturación. Es un criterio. Bien. Luego vamos a determinar el consumo. Este consumo que vamos a utilizar no es el mismo consumo que utilizamos para el cálculo del caudal de diseño del sistema de acueducto, porque ese lo ampliamos en un porcentaje de pérdidas. Todo lo que se ha perdido va entre la boca toma y la llegada a los usuarios. Aquí los usuarios recogen una cierta cantidad de agua de su dotación y es la que utilizan, y por los aparatos sanitarios la van a mandar al sistema de alcantarillado. Entonces tenemos que utilizar esos caudales de esos consumos sin el porcentaje de pérdidas. En nuestro ejemplo, si no me acuerdo mal, el consumo al inicio eran 240 litros por habitante por día y teníamos unos porcentajes de pérdida relativamente altos. Entonces debemos tomar ese consumo, el consumo total, pero sin la mayoración
de las pérdidas en el sistema de acueducto. Si no me acuerdo mal, esos son 140 litros por habitante por día. Entonces, una cosa bien importante acá es que no es el consumo mayorado, es el consumo real que le puede llegar al sistema de alcantarillado. Y vamos a definir un coeficiente de retorno. Vimos que estaba de acuerdo al nivel de complejidad entre 0.8 y 0.9. Un coeficiente de retorno aceptable que se ha determinado por estudios en las ciudades capitales de nuestro país es aproximadamente 0.85. Entonces dejemos ese valor de 0.85. De acuerdo a esas definiciones, para esa extensión del casco urbano y esa densidad del proyecto, realmente estoy proyectando para 11.484 habitantes, no para 2.829. Nuestro horizonte es mucho mayor. Pero este valor es lógico para ese sector que en algún momento se va a desarrollar. Entonces no se asusten porque les esté dando casi 4 veces la población que habían estimado inicialmente. Bueno, listo, entonces ya tenemos definidos los principales elementos: la densidad del proyecto, el consumo y el coeficiente de retorno. Ahora vamos a hacer una tablita donde tenemos los tramos, para no andar dando tantas vueltas, era el pozo 1, este era el 3, no, perdón, el 2, este era el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, que es donde finalmente vamos a entregar, incluyendo lo que ya viene en el sistema existente. Entonces vamos a tomar el tramo 2-3 que deflecta hacia 5, 2, 3, 5. Vamos a tomar el tramo 1-3 que deflecta hacia 5, 1, 3, 5. El tramo siguiente será 3, 5, 6, 3, 5, 6. El otro será 5, 6, 7, 5, 6, 7. Vamos a tener la referencia del 6 a 7 y luego vamos a tener el 4, 5 que deflecta hacia 6. Esa va a ser, digamos, que una forma de asociar la información del ángulo de deflexión con la estructura topológica de esa red. Bien, según nuestro plano, el tramo 2-3 es de 40 a 76 metros, el tramo 1-3 tiene 43,96, el 3 a 5 tiene 46 metros, el 5 a 6, 51,44, el 6 a 7, 51,77 y el 4 a 5, 40,5. Los ángulos de deflexión, 2, 3, 5, es decir, este ángulo es de 90 grados. El ángulo 1, 3, 5 es de 0. El ángulo 3, 5, 6, este de acá, es de 92 grados. El 5, 6, 7, es decir, este es de 90 grados. El de 6 a 7, que aquí no tengo deflexión, será 0. De 4, 5 a 6 están en línea, tiene un pequeño ángulo de deflexión de 2 grados. Entonces, esta va a ser la información básica de cálculo, junto con una que me hizo falta.
vamos a definir, de acuerdo a las curvas de nivel y a la ubicación del eje del pozo entre las curvas de nivel, cuál es la cota de terreno en ese punto. La cota de terreno, normalmente yo les recomiendo que la tomen o bien del plano de diseño urbanístico, donde están claramente definidas las cotas de la vía, y con respecto a esas cotas de la vía ustedes tomen las del pozo, o si de pronto tienen un sistema existente, unas vías existentes donde pueden ir al terreno y tomar la topografía. Una vez que definan el trazado, ubiquen en las coordenadas al topógrafo, que él vaya y haga el levantamiento de precisión y determine las cotas de terreno de cada uno de los pozos. La forma habitual de definir las cotas en un sistema de alcantarillado es el siguiente. Se tiene el esquema del pozo, el eje del pozo, y de él se saca